La palabra del Señor. Así que antes de comenzar quisiera orar, encomendar esta reunión en tus manos, que Él sea por sobre todas las cosas exaltado, ¿no? Y glorificado. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia, Señor, cada mañana, como son renovadas, Señor, sobre nuestras vidas. Podemos ver tu providencia, Señor. Aún siendo infieles, Señor, sobre ti tú te mantienes fiel. Señor, cómo agradecerte. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, muchas veces no hacemos el bien que queremos, sino el mal que está en nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, nos perdones, nos limpies, Señor, para poder presentarnos, Señor, delante de ti como es digno. Señor, yo ruego y te pido permiso para poder exponer tu palabra, rogándote que tu Santo Espíritu, Señor, me ayudes, sabiendo que no hay capacidad en mí de hacerlo, Señor, de hacerlo fielmente, si no es por la ayuda de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, por aquellos que van a escuchar tu palabra, que puedas oír, abrir sus oídos espirituales, Señor, que puedas preparar sus corazones, Señor, como el mío, y que nos puedas exhortar, Señor, quebrantar, y también, Señor, podamos venir a ti, Señor, sabiendo que tenemos, Señor, abrigo en ti, Señor, sabiendo que en tus manos estamos seguros, Señor. Gracias te damos en todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy me toca exponer los versículos 25 y 26 del capítulo 1 de Filipenses. Como veníamos hablando la semana pasada, el hermano Nazareno habló los capítulos, los versículos 20 al 24, y hoy estaríamos cerrando esta idea con estos dos versículos de lo que habló nuestro hermano, que hablaba Pablo sobre todas las cosas, el versículo 21 que decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y a qué se refería Pablo con esto, no? Para hacer un breve repaso, Pablo sabía que el morir, ¿por qué para Pablo el morir era ganancia? Porque él sabía que una vez que parta con el Señor, ya muera, y esté en presencia del Señor, este cuerpo de pecado ya no va a estar más, y va a tener un cuerpo glorificado, en el cual donde no va a haber tristeza, donde no va a haber más amargura, llantos, aflicciones, ¿no? Dolores. Es un lugar donde va a estar delante del Señor y no va a haber ningún tipo de necesidad. Y eso no es todo. Lo mejor de todo es que Pablo sabía que iba a poder estar cara a cara delante de su Señor, de su Salvador, y lo iba a poder ver tal cual es, contemplar tal cual es, cosa que hoy no lo podemos hacer por nuestro cuerpo, ¿no? Y él sabía eso, y por eso para Pablo el morir era ganancia, ¿no? Por eso Pablo decía: para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabía que toda aflicción iba a terminar en el momento que deje esta tierra. Y quisiera hacerte una pregunta, querido hermano, tú que estás escuchando. ¿Tú podrías decir, como Pablo dice: para mí el morir es ganancia? ¿Tú podrías decirlo realmente, que tu vida para ti, o sea, morir es ganancia? ¿Realmente haces como Pablo, tenías tu valija preparada para el momento que el Señor diga: bueno, hijo, es momento que vengas a mi presencia? ¿Estás preparado? ¿Tienes tu pasaporte al día para ir al Señor? ¿O quizás todavía estás aferrado a las cosas de este mundo, creyéndote que acá está lo mejor, que todo lo que hay acá, o sea, es lo mejor que te puede pasar? Quizás, quizás deberías replantear tu manera de pensar. Si tú crees que lo mejor está aquí en esta tierra, si tú estás aferrado, todavía estás flojos de papeles, digamos, para entrar a la ciudad celestial,
Y bueno, y Pablo no solamente esta incertidumbre de saber que si moría iba a ser lo mejor para él, pero él también dice, para mí vivir es Cristo. ¿Y a qué se refería esto? Se refiere a que para Pablo el vivir de Cristo es vivir para Cristo, ser su siervo. Él estaba, su vida entera estaba rendida a Cristo, su esperanza, su propósito, su razón de vivir era simplemente vivir para Cristo. Él anhelaba estar con el Señor como cualquier hijo de Dios, como cualquier creyente. Anhelamos estar delante de su presencia. Pero también Pablo sabe que si era la voluntad de Dios quedarse en la carne, él lo iba a hacer. Iba a dejar su orgullo, iba a dejar sus gustos, ¿no? Digamos por así, sus necesidades, por el bien del Evangelio, por el progreso del Evangelio. Y si para el Señor era mejor que Pablo siga en esta tierra, él iba a dejar todo para quedarse, iba a cambiar esa felicidad, ese gozo que iba a estar en el cielo para poder glorificarlo a Cristo, ¿no? A través de su vida. Y eso es lo que hemos visto hasta la semana pasada. Y cerrando esta idea del morir es ganancia y vivir es Cristo, Pablo sigue en los versículos 25 y 26 que dicen así, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vos, todos vosotros para provecho vuestro y gozo de la fe, para que crezca vuestra gloria de mí en Cristo Jesús para la venida, por mi venida otra a vosotros. Me gusta cómo luce la Biblia, el lenguaje actual, nos da un poquito más entendimiento, ¿no? Para ver qué es lo que estaba diciendo Pablo con respecto a esto, ¿no? Y dice, pero ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. Vemos, ¿no? Que Pablo, no es que Pablo se creía indispensable, ¿no? En que él decía que era necesario que él se quede para glorificar a los hermanos, sino él sabía que esa era la voluntad del Señor. Él estaba completamente sometido a la voluntad de su amo. Él como un esclavo comprado a precio de sangre, se sometía a la soberana voluntad del Señor. Así como todo esclavo dejaba sus deseos para poder servir a su amo. Y de esa manera tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos esclavos de nuestro Señor. Así como Pablo, esclavos comprados a precio de sangre. Por eso debemos dejar nuestros deseos de lado, así como Pablo, para servir a nuestro Señor, para glorificar a nuestro Señor. ¿Y pero por qué es eso? Para la expansión de su reino, para la propagación de su evangelio. ¿Sabes? Eh, y no solamente esto lo vemos en la vida de Pablo. Si tú buscas, hoy en día en Internet hay mucha información, hay libros que hablan de grandes, no de grandes personas, de personas que sirvieron a un gran Dios, ¿no? Que glorificaron a Dios con su vida. Y una de esas personas es un predicador puritano muy conocido por casi todos, por la cantidad de libros que escribió, se llama John Bunyan. Y este predicador estuvo en el año del 1600, ¿no? Donde
1600 aproximadamente nació, y fue un predicador, ¿no? que estuvo preso 12 años por predicar el Evangelio, por predicar a Cristo. ¿Sabes? Y esos 12 años que estuvo preso del año 1660 al año 1672, ¿no? Estuvo preso. Y este predicador no solamente es que pasó esos 12 años llorando, preguntándole al Señor por qué pasando lo que pasaba, sino esos 12 años escribió varios libros. Y uno de esos libros que escribió es muy conocido, es un libro muy vendido, y se llama Gracia al mayor de los pecadores. Y no termina ahí esta vida de este predicador. Fue libertado en el 72, pero en 1675 nuevamente fue preso, pero esta vez por 6 meses. ¿Y cuál fue su crimen? ¿Cuál fue el delito que cometió este predicador? Predicar el Evangelio sin permiso al público, en las calles. 6 meses preso. Y en estos 6 meses el Señor usó su vida estando ahí. Hizo un libro muy conocido. Quizás ha sido de edificación para tu vida. Y ese libro fue El progreso del peregrino. Este libro es una alegoría de la vida cristiana que muestra los altibajos del cristiano, las dudas, las luchas, sus ficciones, sus temores, pero también muestra su persistencia, muestra el progreso del Evangelio y muestra cómo ese cristiano, es el hombre que se llama el personaje principal, llega a la meta, llega a la ciudad celestial y puede ingresar, ¿no? Y hay una cita que creen que él escribió que dice: he estado sin escribir mucho tiempo. Quizá esto, más que una prisión, es como una oficina en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. No importa las acciones, no importa la situación por las cuales estés pasando. Todo es un buen momento, es una oportunidad que el Señor nos da para predicar el Evangelio, para que el Evangelio sea propagado. ¿Sabes? Y siguiendo con el versículo 25, la palabra provecho significa progreso, ¿no? Y se recordarán, esto lo predicó el hermano José, la palabra progreso significaba, se puede traducir como el avance, ¿no? El avance de un ejército que se abre camino sin importar los obstáculos. Avanza, avanza, no importa lo que hay adelante, avanza, sigue para adelante, sigue para adelante. Y esa es la idea de lo que Pablo le estaba hablando, ese era el provecho. Pablo quería abrir un sendero, un camino, ¿no? Para que los filipenses pudieran llegar victoriosos. Quería mostrarles que el aumento de su fe resultaría en el gozo, en el aumento de su gozo. ¿Y cómo podía este provecho, ¿no? Este progreso hacer que los filipenses crezcan en gozo, en la fe? Y esto está relacionado con el mismo versículo 26. Los dos versículos tienen que ver. Ellos iban a crecer en fe y eso iba a traer un gozo al ver, ¿no? Como dice el versículo 26, la NBI lo traduce de la siguiente manera. Dice: para que vuestra profunda satisfacción por mí
abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Lo que Pablo le decía es que este progreso, este avance, sin importar los obstáculos, le iba a traer gozo. ¿Y de qué manera le iba a traer gozo? ¿Y de qué manera iban a acrecentar su fe? Es que con oración iba a estar. ¿Qué oración? Tú recuerdas en el versículo 19 de este mismo capítulo de Filipenses, Pablo le dice, porque sé que por vuestras oraciones y la sustación del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo, a través de su liberación, iba a glorificar a Cristo. ¿De qué manera? Al estar presente en los filipenses, al saber que su oración ha sido contestada, al saber que Dios prestó oído a esa oración y le respondió, eso iba a hacer que su fe aumentara, que su fe traiga gozo en conocer al Señor. ¿Y qué es lo que hace que tu fe aumente, que tu gozo? Es el conocimiento de Dios, es conocerlo a Dios. Eso es lo que hace que eso aumente tu fe. Sin importar las circunstancias de la vida, ya que el gozo no viene de algo sentimental, no viene de algo de nuestro corazón, sino el gozo es producto y el origen es Dios. Como le decía, es por el conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente el conocer, sino también el entenderla y si bien aplicarla a nuestras vidas. ¿Y cómo podemos hacer que ese gozo sea vivo en nuestras vidas? Y es a través de las Escrituras, a través de nuestra santificación cada día progresivamente. Es a través de nuestro sometimientos a las Escrituras. Cada vez que encontramos una verdad en las Escrituras, debemos someternos, sin importar lo que nosotros creamos. Si las Escrituras lo dicen, nosotros debemos someternos. Debemos aceptarla tal cual es y no querer rebajarla, no querer agregarle o quitarle cosas porque es fuerte. La única forma que tú puedas estar gozoso y crecer en la fe es siendo obediente a las Escrituras. ¿Sabes? Tú cuando lees las Escrituras, ¿por qué lees? ¿La lees para justificarte delante de Dios? ¿O quizás la lees porque realmente quieres conocer? ¿Sabes? La lectura por sí misma, ¿no? Una oración vacía para justificar que estuvimos orando, eso no nos va a llenar de... Eso no nos va a hacer crecer en nuestra fe. Si tú quieres crecer en fe, quieres crecer en... Debes presentarte con el Señor cada día. Debes depender de Él constantemente. Cada decisión, cada pensamiento debe estar puesto en Él. Cada vez que lees la Escritura, debes querer, debes anhelar escuchar su voz. Es la forma de crecer. ¿Sabes? A través de la oración, así como estos hermanos de Filipo estaban orando por Pablo, y él sabía que esa libertad que el Señor les iba a proveer, ¿no? Y él se podría juntar con ellos nuevamente, eso iba a traer gozo, iba a traer satisfacción, iba a hacer que su fe aumente. ¿Por qué? Porque los filipenses iban a poder ver cómo Cristo
escuchaba su voz. ¿Sabes? Cuando tú estás en este tiempo que estuvimos tanto tiempo sin poder ir a la iglesia, y gracias a Dios que hacemos las reuniones virtuales, ¿no? Y vemos este tiempo que tomamos para hacer oraciones, piden nuestros hermanos oraciones, tú oras, y cuando ves que esas son contestadas, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo tu reacción? ¿Realmente hay gozo? Ese gozo que produce esa oración contestada del Señor, ¿hace que tu fe aumente? ¿Hace que tu confianza aumente en el Señor? ¿O simplemente no pasa nada en tu vida? ¿O es como si nada? Es como si fuera que escuchas, le pides algo y tu hijo te lo da y no pasa nada. ¿Cómo realmente reaccionas al ver, ¿no?, que Dios ha contestado tu oración, ha contestado la oración de un hermano? ¿Sabes? Y yo, ¿cómo sería ese gozo, ¿no?, de los filipenses? ¿Por qué se iban a alegrar de verlo a Pablo después de tanto tiempo que estuvo encarcelado? ¿No? Pues si él pudiera, si hubiese podido estar de nuevo con ellos, ¿cómo hubiese sido esa reacción? Y yo recuerdo, ¿no?, esa reacción quizás habrá sido la misma, pero cuando hemos podido estar el domingo nuevamente y participar de la cena del Señor, así en grupos reducidos, pero en pequeños grupos, así como no, y ver el gozo, poder verle otra vez, de poder orar otra vez por otro, vernos cara a cara, fue un gozo maravilloso, fue algo que nos trae mucha alegría, ¿no? No sé si tú has sentido eso cuando has ido a la iglesia. Si tú has tenido esa oportunidad de poder venir a la iglesia, a estar con otros hermanos, a estar reunidos, ¿no? Y no sé si has sentido ese gozo, quizás sea el mismo gozo que hayan sentido los de Filipo al ver a Pablo, al ver que el Señor ha contestado nuestras oraciones, de que queríamos volver a congregar, volver a estar juntos para ser exhortados, para ser animados unos por otros, ¿no? Ese mismo gozo. Y si no haces ese gozo, quizá tu vida está siendo engañada, quizá tú estás engañado por ti mismo, creyéndote que eres un cristiano, creyendo que por el solo hecho de ir a la iglesia, por el solo hecho de decirte que, bueno, hoy leí 20 minutos las Escrituras, eso ya te justifica delante del Señor para decir que eres un hijo de Él. ¿Sabes? Eso no significa nada. Tú puedes conocer las Escrituras y no la aplicas a tu vida si el Señor no hace una obra, si ese gozo no es manifestado en tu vida. Quizás deberías replantear si realmente has nacido de nuevo. Y vemos a través de las Escrituras, ¿no?, cómo el Señor distingue, ¿no?, las emociones de lo que realmente el Señor nos da, ¿no? El gozo no es lo mismo que estar contentos. Quizás tú estés contento porque te has podido comprar un auto, quizás te has podido comprar un televisor, así como la gente del mundo. Pero, ¿sabes? Esa alegría es pasajera. Quizás estás contento el primer día que te trajeron el televisor, pero después a la semana o a las horas quizás no sientas nada. Pero es distinto cuando el gozo viene, ese gozo por servirle, ese gozo por dejar de lado nuestras necesidades y poner primeramente las necesidades de nuestro. Y puedes ver así, encontrar un montón de personas que han dejado, ¿no?, de lado sus intereses, han dejado de lado sus placeres para servir a personas, alcanzar a personas
nunca han escuchado el Evangelio. Quisiera contarte de otro misionero, ¿no? Que es bueno para nuestras vidas, ver, ¿no?, cómo estas personas han dejado de lado sus, sus preocupaciones de este mundo, sus cosas materiales, para poder servirle al Señor sin importar lo que acontece, sin importar sus circunstancias por las cuales está atravesando. Y esta persona es, nombre difícil, Adoniram Hudson. ¿Quién es este? Este fue el primer misionero estadounidense en afuera de América, ¿no? Fue misionero y fue con su esposa Ana, ¿no? Se casaron jóvenes y fueron. Y pasaron por Inglaterra, van a India, están un tiempo con William Carey, muchos lo conocerán que hay un seminario con su nombre, que lleva su nombre, y estuvieron un tiempo trabajando ahí hasta que fueron perseguidos y peligraba su vida, toman un barco y van rumbo a Birmania, en 1813, y van a Rangún, que queda en Birmania. El viaje, ¿no? Su esposa estaba embarazada de 8 meses, ¿no? Y en este viaje, de forma prematura, nace su hijo, pero no sobrevivió al parto y falleció. Llegan a Alemania, su esposa empiezan a estudiar el idioma, aprender el idioma, la cultura, ¿no? Y para poder entender y para poder predicar una vez que ellos conocieran el idioma y conocieran la cultura. Después, Hudson escribe la Biblia en idioma birmano y al Pali, que era un lenguaje budista. No había ningún cristiano, no había católicos, es más, eran perseguidos. El primer convertido que tuvo esta iglesia, ¿no?, fue después de 6 años, el 27 de junio de 1819. 6 años después de haber llegado a Birmania, recién una persona se convirtió. Al año siguiente eran 10. Pero no queda ahí la historia esta de Hudson. De 1821 a 1826 hubo una guerra entre Inglaterra y Birmania, y todos los extranjeros presos. Y él, como recibía dinero de Estados Unidos, creían que era un informante y preso. Pero tuvo 17 meses preso y lo llevaron por 2 teles distintas en estos 17 meses. De estos 17 meses, 9 meses estuvo esposado con grillos, ¿no?, sin poder. Era un lugar que había mucho sufrimiento, había fiebre, los carceleros eran malvados, hacía mucho calor, el calor era insoportable, no les daban de comer, y 8 de cada 9 personas que estaban ahí en esa cárcel morían. Y así todo, Hudson pudo resistir, pasar ese cautiverio, y también gracias a su esposa, ¿no?, que se movió, aún estando embarazada, su pequeña hija, se movió hasta que pudo convencer al que le permita entrar por las noches a llevarle alimento, ¿no? Y fue de mucha bendición para su vida. Después, liberado, ¿no?, después de 14 años que estuvo en Birmania, de su esposa, y a los meses tiene otra baja, y esta es la muy pequeña hija de 2 años. Ha perdido su primer hijo yendo a Birmania, su otro hijo muere a los 8 meses de haber nacido, y así va a perder en 6 meses
a su esposa y a su última hija. Y siguió 6 años hasta que conoció a su nueva pareja, Sara, que era viuda de un misionero, ¿no? Y se casaron y tuvieron hijos, y estuvieron así por casi muchos años con ella. Fue a Estados Unidos, estuvo haciendo charlas, hablando de la importancia de las misiones, y esta persona, nueva esposa, fallece, ¿ves? Y se vuelve a casar y tiene una hija más. Y no termina ahí, así todo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que pasaba, vuelve a vivir con su nueva pareja, ¿no? Y sigue predicando el Evangelio, sigue la obra. Y el 12 de abril de 1850, ya muy enfermo, estaba en el barco volviendo para Estados Unidos, ¿no? Muere ahí y es sepultado en el mar. Vemos, ¿no? Todas las aflicciones que pasó esta persona, y él así todo se gozaba en servir al Señor. ¿Sabes? Él fue con 24 años a Birmania, jovencito, hasta los 60 años estuvo trabajando en ese lugar, siendo de bendición. Calculan que en ese tiempo que estuvo, 4 décadas, no levantó 63 iglesias, ¿no? Y el día de su muerte se calculaba que había 7.000 personas a Cristo, 7.000 almas dadas para el Señor. Fíjate cuán importante es el progreso del Evangelio. Así como vimos a través de todo este casi primer capítulo, ¿no? Cuán importante es el progreso del Evangelio. A pesar de las dificultades, a pesar de las cárceles, a pesar de lo que pasa, debemos gozarnos, porque es una oportunidad que el Señor nos da allí donde nos encontremos, para que podamos predicarle el Evangelio a aquellos que aún no conocen. Y eso nos tiene que traer gozo, nos tiene que traer crecimiento en la fe, porque sabemos que nuestras oraciones son contestadas, no importa las circunstancias que pasemos. Sabemos que el Señor es lo que necesita y debemos hacerle, sin importar las circunstancias. Vimos así como personas, ¿no? Comunes. Hudson era hijo de pastor, pero en su adolescencia, estando en la universidad, se apartó de la fe, discutió con su padre, no se juntó con unos amigos ateos, y una noche, ya cuando se había ido de su casa, se entra a como un hotel, no era no a vivir, porque no tenía dónde dormir, y le dice: mira que el único lugar que tengo es donde hay una que estaba enferma gravemente, ¿no? Y bueno, el otro día cuando se le pregunta al dueño de la posada y le dice qué había pasado con esta persona, y él le dice que murió. Cuando le pregunta el nombre, resulta que el nombre era el amigo, esta persona que era atea, no era su amigo el que había fallecido. Empieza a replantear un montón de cosas y dice: esta persona era mi amiga y murió y se fue al infierno. Y eso es lo que me va a pasar a mí si no me muero. Y eso fue que el Señor hizo eso. Y esta persona pudo ver, ¿no?, la necesidad de predicar el Evangelio. Vio la necesidad de cuántas personas se están perdiendo. Y esto mismo está pasando hoy, hermano. Vemos cuántas iglesias están cerradas
por culpa de esta pandemia, pero estas personas están sin esperanza, ilusionadas, sin saber a dónde acudir. Creo que el único que tiene esa respuesta es Cristo, ¿no? Fíjate cuán importante es la predicación del Evangelio, cuán importante es el progreso del Evangelio, porque las personas están en el infierno y nosotros quizás estamos en nuestras casas sabiendo que Cristo hizo una obra. ¿Sabes? Debemos replantear nuestra vida, debemos pensar si realmente decimos que vamos en nuestra vida, como Pablo así dijo, el vivir es Cristo. Mi diario vivir es para Cristo, ¿no? Porque eso es lo que importa, no importa las circunstancias. ¿Sabes? Todo lo que te pase aquí en este mundo quizás sea lo más grave que te pueda pasar, pero es pasajero. Lo más importante es tu eternidad, tu salvación y de aquellas personas que se están yendo al infierno. Por eso debemos ocupar en la propagación del Evangelio. Debemos saber lo más importante. Porque Cristo dio su vida por ti, por mí. Y hay muchas personas por las cuales Cristo dio su vida, pero aún no ha dedicado el Evangelio. ¿Cuán importante es? Oremos. Señor, te doy gracias primeramente por tu palabra. Señor, te ruego que me perdones